Nuestros cárteles han avanzado tanto, algunos de ellos, que ya caen dentro de la categoría descriptiva de lo que es un grupo mafioso. Pero la mafia es la forma de delincuencia organizada más avanzada que existe. ¿Qué es una mafia? Un grupo de delincuencia organizada que tiene entre sus características, desarrolla lo que es un control territorial, tiene una jerarquía, una estructura definidas, una organización grupal definidas. Algo muy importante, tienen sistemas de creencias particulares, tienen incluso procesos de iniciación para ingresar a este tipo de grupos. Conocemos este término de cártel aquí en México, pero si tú le preguntas muchas veces a las personas qué significa un cártel, no saben. Dicen, no, pues sabes que es un grupo que se dedica al narcotráfico, que usan armas de fuego, que tienen líderes famosos como el Chapo y así, ¿no? Nosotros tenemos, podríamos decir formalmente, 5 mafias en México. Uno es el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, los Zetas y Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Controlan su localidad, controlan su calle, su municipio, su estado, su país y obviamente extienden sus brazos, sus ramas, como quieras llamarle, a otros países. La delincuencia organizada en México se extiende en 1.59 millones de kilómetros cuadrados. Hablando de porcentaje, este es el 81% del país. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy S. Gorrix, el del Flow Blindado, y bueno, esta vez tenemos un gran invitado para que vayan por sus palomitas, ahí lo que quieran degustar, mientras ven este gran capítulo, y está con nosotros Antonio Cos. Antonio Cos, bienvenido hermano, gracias por trasladarte desde la Ciudad de México a este podcast. Gracias a ti por la invitación y a tu auditorio. No, muchas gracias hermano. A ver, primero, antes de entrar, ahí ya vimos que traes unos libros que pronto entramos en ese detalle. Antonio Cos, dinos hermanos, ¿en qué te especializas tú? ¿Qué has estudiado? Un poquito para que te conozca la gente. Bueno, soy criminólogo y soy psicopedagogo. Me he especializado más en la última y me dedico a la parte de lo que es la docencia, la capacitación y la investigación. El área principalmente es delincuencia organizada, de temas diversos de delincuencia organizada y un poco más en específico lo que es el estudio de mafia, de lo que es esta forma de criminalidad italiana. Que viene siendo, o más bien la adaptan de otro país ¿a qué? Se puede decir a México. Sí, ahí por ejemplo es algo muy importante que cuando hablamos de mafia nos suena algo exclusivo de Italia, pero de lo que platicábamos hace rato, es importante entender que ya tenemos manifestaciones o formas o grupos mafiosos aquí en México. Nuestros cárteles han avanzado tanto, algunos de ellos, que ya caen dentro de la categoría descriptiva de lo que es un grupo mafioso. O sea que para hacer una mafia deben de tener ciertas características. Correcto. Para ya poderlos clasificar como mafia. Exacto. Aquí lo que pasa es que la palabra mafia ha tenido un uso, una sobreexplotación podríamos decir. La hemos utilizado no nada más en México, en muchas partes de Latinoamérica y otros países, para definir o como un sinónimo o un equivalente a delincuencia organizada. Ves que incluso dicen que la mafia de esto, la mafia sindical, alguien antes decía la mafia del poder, ¿no? Okay. Pero la mafia es la forma de delincuencia organizada más avanzada que existe. Y, como comentábamos, cumple una serie de características para ser considerado un grupo mafioso. Tanto se tuvo que aclarar esto que en Italia hay un tipo penal que está en su código penal, que es el 416 bis, en el artículo 416 bis, que habla de la asociación o el grupo de asociación delictivo mafioso. Y ahí vienen algunos puntos, pero también otros investigadores lo han robustecido el concepto para definir a lo que es una mafia. ¿Qué es una mafia? Un grupo de delincuencia organizada que tiene entre sus características, desarrolla lo que es un control territorial, tiene una jerarquía, una estructura definidas, una organización grupal definidas. Algo muy importante, tienen sistemas de creencias particulares, tienen incluso procesos de iniciación para ingresar a este tipo de grupos. También tienden, por su misma complejidad y tamaño, va a haber una tendencia a que migren, que haya una expansión. Y también otra serie de requisitos que podemos ir desarrollando poco a poco, pero es lo que decimos, mafia es lo más avanzado que hay.
y ya algunos de nuestros cárteles se han transformado en ellas. O sea, podríamos decir que, digo, obviamente existe la delincuencia organizada, sí, que es diferente al crimen organizado, y en este caso la mafia. O sea, la mafia es como que ya estás en otro nivel, por así decirlo, de la maldad, ¿no? Por lo que haces, como tú dices, que inclusive tienen como como una secta, ¿no? Que iniciaciones y cosas así. Claro. Y supongo que pues no ha de ser como que fácil, tal vez ya cuando eres una mafia, poder entrar, ¿no? Tienes que cumplir muchos requisitos. Es algo muy importante porque se vuelve tan avanzada y tan compleja que aprovecha lo que incluso algunos colegas utilizan este concepto, porosidad. Donde haya espacios en lo que son las instituciones, en lo que es el gobierno, en lo que es la sociedad, donde haya espacios, se infiltran por ahí, de tan avanzado que ha tenido esta situación. Por ejemplo, para que vayamos entendiendo en esta parte, ¿qué es un cártel? Para iniciar esta definición. Nosotros utilizamos y conocemos este término de cártel aquí en México, pero si tú le preguntas muchas veces a las personas qué significa un cártel, no saben. Dicen, no, pues sabes que es un grupo que se dedica al narcotráfico, que usan armas de fuego, que tienen líderes famosos como el Chapo y así, ¿no? Pero el cártel se refiere, también hay unas características muy específicas de un cártel. Cártel es o viene de la raíz de una palabra de origen alemán que es cartel, con K de kilo. Okay. Y significa monopolio. Un cártel es un monopolio. Es una palabra que no era utilizada para definir un grupo de delincuencia organizada, sino para un monopolio de un producto o de un servicio. Por ejemplo, no sé, a algún grupo que se dedicaba antes a la producción exclusiva de harina, ¿no? Uh-huh. Y monopolizaba todo lo que era la producción de harina, todo lo que era la distribución. Eso era un cártel y de ahí viene la palabra. Pero ¿qué pasó? En los 80s, la DEA, la Agencia Antinarcóticos Americana, ve que hay unos fenómenos delictivos en Colombia, que todavía ellos no les habían puesto el nombre, ¿no? Después ven cómo operan como una estructura monolítica, una estructura piramidal, incluso de jerarquía y de roles, y utilizan esta palabra para definirlo como cártel. Un grupo que se dedica al monopolio de la compra, distribución y venta, en este caso de cocaína. Y de ahí clasifican a lo que es el cártel de Medellín y cártel de Cali, obviamente Medellín de Pablo Escobar. Okay. Ahí viene el por qué se les empieza a decir cárteles a estas organizaciones, porque van a monopolizar la cocaína, todo lo que va relacionado a la cocaína. Y ya después, cuando viene esta estructura que va a ser conocida acá en México como el Cártel de Guadalajara, le ponen este nombre, porque va a ser este grupo dirigido por Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero, que se va a encargar de monopolizar lo que es la distribución de marihuana en México. Ya sabemos que después incursionan en lo que es la cocaína cuando salían con el cártel de Medellín de Pablo Escobar, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí viene, ¿por qué los nombramos cárteles? Porque monopolizan esto. ¿Qué ha pasado? Si te das cuenta, ha ido modificándose ese patrón. Se ha ido volviendo más complejo porque antes era el cártel de Guadalajara y era exclusivamente marihuana, ¿no? Uh-huh. El traslado o trasiego hacia Estados Unidos. Cuando tienen contacto con los colombianos, que se cierra lo que es la ruta de tráfico hacia Estados Unidos por mar, obviamente nosotros fuimos el punto de comunicación. Nuestro país geográficamente era el punto de comunicación hacia Estados Unidos. Y ahí, entonces, empezamos a incursionar en lo que es la cocaína. Nosotros también ser distribuidores del cártel de Medellín, de lo que es la cocaína hacia Estados Unidos. Ahí podríamos hablar de lo que era un cártel. Guadalajara era un cártel, pero si te das cuenta, han entrado en otras actividades ilícitas. Lo que es trata de personas, tráfico de armas, piratería, extorsión. Se han ido diversificando. Entonces ya no podemos, por la raíz de la palabra, ya no los podemos definir como cárteles tal cual, sino que ahí entraron otras categorías que los empezaron a llamar empresas criminales, organizaciones delictivas, porque ya no nada más se iban a dedicar a un producto o a un servicio, podríamos decir, sino que iban a hacer otra serie de delitos. Okay. Por ejemplo, en delincuencia organizada tenemos más de una treintena de delitos que pertenecen a ese rubro.
O sea que entrarían en eso como delincuencia organizada. Uh-huh. Quienes hacen más de un delito ya es una delincuencia. ¿Y qué? ¿Cuántos deben de tener? ¿Cuántos personas deben de...? Aquí algo bien interesante. Hay una ley de delincuencia organizada, la cual nos define que un grupo de delincuencia organizada está integrado por mínimo 3 personas, las cuales se juntan con el interés, en este caso de, bueno, a través del acto delictivo obtener un beneficio económico, ¿no? Uh-huh. Obviamente está el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la trata, pero sí la ley te habla de eso, de 3 personas por un grupo, por un periodo de tiempo específico. Y ahí, si te das cuenta, también la ley no alcanza, obviamente tiene que ser flexible para adaptarse a las nuevas formas de criminalidad, pero se ve un poco limitada para definir lo que estamos viviendo ahorita en México, ¿no? Uh-huh. Ya obviamente una estructura como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, ya no nada más lo puedes definir desde ahí, hay que ver otras características. O sea que ya viene entrando en esta clasificación como mafia. Sí, y es lo que vamos a ir explicando. Nosotros tenemos, podríamos decir formalmente, 5 mafias en México. Uno es el cártel de Sinaloa, otro es el cártel Jalisco. En su momento, estamos hablando sobre todo la parte más alta cuando fueron los Zetas, entre lo que es Z3 y Z40, los Zetas y Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Ahí, por ejemplo, mientras hacía el libro, estaba en este punto viendo qué grupos cumplían con todas las características de lo que es una mafia. Okay. Entonces empiezas a ver Beltrán Leiva y te das cuenta que cumplen con varias características, pero no todas. En Golfo también pasó, incluso algunos colegas eran lo que me decían, es que ¿por qué no los incluiste? Pues porque no cumplen todo. No cumplen con todas las características que nos dice la literatura. ¿Y qué pasa? Obviamente ya, y si nos damos cuenta es algo muy importante. Una de las tantas características de la mafia es la permanencia. Son cíclicos. Cambian de forma, se esconden un poquito de repente y luego vuelven a salir. El ejemplo práctico que ponemos de aquí de México. Si te das cuenta, hace unos años hablaban de la familia michoacana que ya se había extinto. Uh-huh. Ya habíamos acabado con ellos, ya no existía la familia michoacana. Y si tú te das cuenta, pues obviamente se movió debajo del agua y ahorita tenemos a la familia michoacana con mucha fuerza, ¿no? Con los hermanos Soloscuaga, la fresa y el pez, que la dirigen. Pero aquí ese es el punto de ir entendiendo que algunos de nuestros grupos ya avanzaron a este nivel, a este grado. Más bien ya escalaron lo que viene siendo uh-huh. un cártel, ¿no? Exacto. Y como tú decías que ya cuando es una mafia se puede, y se oye mal, pero yo así lo entiendo, se puede dar el lujo de como apagarse tantito, pero se sigue fortaleciendo. ¿Por qué? Por las conexiones, porque obviamente ya se expandió. Quiero entender que no solamente es en México, cuando una mafia, y así a mi percepción, es uh-huh. que también ya tiene presencia en diferentes partes del mundo. Claro, por ejemplo, la internacionalización es una característica. Controlan su localidad, controlan su calle, su municipio, su estado, su país, y obviamente extienden sus brazos, sus ramas, como quieras llamarle, a otros países. Por ejemplo, ahorita hay, en estos enfrentamientos que se están dando en Sinaloa entre las dos facciones de la Chapiza y la Malliza, hay varios periodistas muy reconocidos que te dicen, el cártel de Sinaloa se va a morir pronto, ya se va a acabar. Se me hace una premisa, una afirmación un poco aventurada, teniendo en cuenta que no nada más está aquí en México. ¿Sabemos que es la principal estructura de delincuencia organizada en México? Sí, definitivamente. Pero tiene presencia en 60 países, el cártel de Sinaloa. Entonces lo que de repente hablamos con los colegas es así de, no puedes destruir tan fácil algo que está en la mitad del mundo, ¿no? O sea, sí. Pero hay que ir viendo cómo se van a ir dando las cosas. Obviamente Sinaloa se internacionalizó. Jalisco ahorita está en 18 países. Los Zetas en su momento habían abarcado aproximadamente entre 18 y 19 países. Te estoy hablando del periodo, como habíamos comentado, Z3, Z40 más o menos. Okay. Ya obviamente los Zetas vino un declive y una reestructura con lo que es Cártel de Noreste y todos estos grupos que se fueron formando. Que solamente tienen presencia fuerte en México ahorita. Exacto, okay. Exacto. Ajá. Pero sí, cuando en las épocas de Lascano, sí era otra la situación. Y la familia michoacana también se internacionalizó y los caballeros templarios también. Por ejemplo, ves que es muy famoso lo que es esta extorsión en Michoacán
del aguacate y del limón, Ajá. que lleva años controlada por la familia michoacana, después por los templarios y ahorita por Jalisco, ¿no? Pero también muchas veces no se menciona que fueron pioneros en la extracción de recursos naturales, lo que eran las minas. La familia michoacana en su momento llegó a exportar hierro. El hierro de Michoacán, las minas, la regenteaban ellos, por así decirlo, y más o menos exportaban ahorita no recuerdo el número de toneladas, pero en ganancias eran más o menos $100 millones al año de pura exportación de hierro hacia China. No, O sea, sí. y estamos hablando de hace unos años, estamos hablando de cuando la Tuta, el Chango Méndez y todo esto. Entonces sí, como decimos, esa es otra de las características, se van expandiendo, es demasiado fuerza, demasiado poder. Por ejemplo, te tengo un dato aquí para ser como muy precisos. Ajá. Porque de repente decimos, el país está inundado de delincuencia organizada, pero ¿de qué tamaño es? ¿A cuánta gente afectan y todo esto? Te traigo el dato exacto. A ver. La delincuencia organizada en México se extiende en 1.59 millones de kilómetros cuadrados. Hablando de porcentaje, este es el 81% del país. No manches, o sea, casi... Casi todo el país, 81%. Y estas cifras son muy duras, son muy fuertes, pero fue de esta información, obviamente influye información del Secretaría de Seguridad, pero también cuando vino esto del Sedena Leaks, que ves que se extrajo un montón de información de Guacamaya y todo eso. Entonces esa información también brinca ahí. Entonces ya vemos una radiografía actualizada de la extensión territorial de las organizaciones. Estamos hablando porque también dices, ¿y a cuánta gente, a cuántos mexicanos puede llegar a afectar este fenómeno o este problema? A 108 millones de mexicanos nos puede afectar. Somos 120 millones. Entonces solo 12 están exentos virtualmente de la influencia de la delincuencia organizada. Y eso es probablemente, ¿no? Uh-huh, y eso probablemente. Obviamente es trabajo estadístico, ¿no? Pero si nos damos cuenta, estamos hablando de... El país tiene muchos problemas, tal vez es de los... Yo, personalmente, si me preguntas, para mí es el número 1. El problema de la seguridad, el problema de la delincuencia organizada y todo esto. Pero si no están los primeros 3 problemas del país, la delincuencia y toda esta situación. ¿Cuántas organizaciones tenemos? Tenemos en total de esta peligrosidad 175 organizaciones. Que como decimos, ahorita los grupos más problemáticos obviamente sabemos que son Sinaloa, Jalisco, La Familia, lo que queda de Remanentes de Templario, lo que queda de Zetas y las nuevas células que se fueron diversificando, ¿no? Surge una pregunta y, Uh-huh. y a ver si nos puedes ayudar. Digo, también no sé si a la gente que nos está viendo le salga. Por ejemplo, las células delictivas, supongo que para crear una célula delictiva debes de tener, pues primero una inversión económica fuerte, tener un poquito de conexión y cuando se crea una célula delictiva, aproximadamente cuando tiene una buena estructura, como ¿cuánto tiempo tarda para poder agarrar fuerza y convertirse en un cártel? Es que es dependiendo las características y el momento del temporal, podríamos decir. Por ejemplo, si tú te das cuenta, hace unos años hizo mucho ruido un cártel que mucha gente no teníamos ideas que existía, que era el cártel Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato. Y obviamente depende mucho de las condiciones porque se dedicaron a varios delitos, pero el principal fue el huachicol, la extracción de combustible. De la refinería incluso llegó a tener ahí sus conexiones directamente al marro. Entonces, yo creo que muchas veces también es una alineación. No tenemos como una tabla de tiempos en cuánto tiempo se va a formar un cártel, pero tenemos una idea de que si obviamente hay ciertas condiciones se puede facilitar. Aquí, por ejemplo, obviamente el huachicol explotó ahí en Guanajuato, en la refinería, sobre todo ya llegó al punto más alto cuando ya extraían o tenían intervenida la refinería de Salamanca, que era lo que ahorita no recuerdo cuántos millones de pesos diarios ganaba el marro tan solo por esa situación. Pero sí era una cantidad exorbitante. Entonces, dependiendo las características, lo que está pasando puede acelerar la evolución de una organización. Ejemplo, otro, lo que está pasando ahorita en el sur, en Chiapas, con todo este tráfico de migrantes. Hay varias células delictivas que están dedicando al secuestro express y todo esto de quitarles lo que traen. O incluso, algunos compañeros nos lo han comentado, de utilizarlos como mulas
sabes, van a Estados Unidos, entonces vas a pasar esto y te vamos a ayudar incluso a que brinques, ¿no? Pero vas cargado, diríamos. Sí, ya llevas producto, ¿no? Ajá. Entonces, dependiendo del tipo de actividad o circunstancia que se esté desarrollando, va a ser el tipo de estructura que se va a crear y el tiempo que acelere. Otro ejemplo, hablando de la Ciudad de México, la Unión. La Unión obviamente avanzó por todo lo que fue este control de la distribución de narcóticos en el centro de la Ciudad de México, que en este caso el grupo inicial dirigido por el abuelo empezó a golpearle a las familias legendarias de traficantes acá en el centro histórico hasta que monopolizaron ellos la distribución, y de ahí también se transformó, ya que primero controlaron el giro de la distribución de estupefacientes, pero luego evolucionaron para mal, podríamos decir, en empezar a extorsionar a los locatarios y empezaron a drenar la economía del centro histórico. Ya no nada más eran las drogas, ya ahora también era la extorsión, muy similar a la mafia italiana, ¿no? El piso, derecho de piso. Derecho de piso. Y ya posteriormente, no sé qué fue lo que pasó, que ya se transformó y se creó otra célula delictiva que es la Antiunión. Ahí se empezaron a disputar mucho lo que hay distribución y el control, pero de los antros en Reforma, ¿no? Que los tenían regenteados. Entonces, es lo que tenemos que ir viendo, que hay momentos claves. No somos adivinos, no somos psíquicos para saber qué va a pasar en el futuro, pero hay momentos claves en la evolución de las estructuras. Este momento, como comentas, vino a fragmentar o una disputa entre estas dos facciones, que es la Unión y la Antiunión, que también tiene que ver que hubo un conflicto familiar. Bueno, un conflicto con el que dirigió la Antiunión, que era... Su apodo era el Tortas, creo, o el Conchas, algo así, ¿no? No recuerdo bien. Que habían ejecutado a su hermana y por eso también le volteó bandera a la Unión. Sí, o sea, ya no le pareció. No, y aparte también te acuerdas que estuvo sonado un tiempo el cártel de Tláhuac. Claro, el Ojos, ¿no? El Ojos. Bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que sí teníamos, bueno, me tocó estar patrullando, a hacer fuerte presencia, inclusive pues patrullábamos con Sedena. Ya el gobierno federal también nos apoyaba. Que incluso ya cuando lo detienen tuvo que apoyar gobierno federal y sobre todo Marina, ¿no? Si no ando mal. Y si te das cuenta, por ejemplo, ¿qué condiciones ayudaron a que el Ojos se expandiera con tanta fuerza? Tenemos que ver que de repente como que encuentran una ventaja, podríamos decir. Una brecha, yo diría. Una brecha, una ventaja, ¿no? En este caso, el Ojos controlaba lo que eran los mototaxis, ¿no? O los bicitaxis allá en Tláhuac. Entonces les servían de burros, pero también de ojos, literal, para estar reportándole cómo se movía. ¿No? Exactamente. Entonces, imagínate, en Tláhuac creo que era un padrón, podríamos decir que como de 1,000 mototaxis, algo así. Entonces, 1,000 halcones al mismo tiempo. Tienes toda una red de inteligencia ahí operando para ti. Sí, porque inmediatamente pues informaban todo, ¿no? Que ojo, con esto no quiere decir que todos, no estamos generalizando, pero la mayor parte pues sí era controlada por él. No podemos generalizar todos los mototaxistas en esa época. No, claro que no. Obviamente hay gente que se gana dignamente así la vida, el sustento, ¿no? Pero sí también hubo una parte muy importante de los transportistas que estaban. Ahora también muchas veces, ¿qué tanto es este fenómeno de que son cooptados o obligados? Muchos no era cuestión de gusto o de que pudieras decidir, más bien sabes que ahora lo vas a hacer, ¿no? Sí, más que si quieres seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Ya se convirtió en una dictadura, por así decirlo, ¿no? Sí, en un control. En un control. Y ese es otro de los puntos de una mafia, lo que es el control territorial. Los grupos de delincuencia organizada van a controlar un territorio, pero el control territorial también va evolucionando. Por ejemplo, si tú te das cuenta en la historia de las organizaciones mexicanas, el principal control territorial en un principio era la frontera, porque era el paso de la droga hacia Estados Unidos. Quien controlaba la frontera, que era en lo que se enfocaban estas grandes organizaciones, era quien controlaba el business, por así decirlo. ¿Qué pasó después? Aquí tenemos que entender que también hay momentos claves en la historia en las que evolucionó la delincuencia organizada. Uno de ellos fueron los Zetas. Siempre hablamos de ellos en la cuestión táctica y operativa de esta fuerza elite entrenada de cómo evolucionó.
No, además, o sea, cabe mencionar, digo, disculpa ahí que te adelante, haya interrumpido, pero recordemos que yo siento que los Zetas también crecieron, ahorita que me estás platicando, y que se convirtieron en una mafia, porque todos sus elementos pues, venían de las Fuerzas Armadas, y no solamente eran soldados convencionales, sino eran soldados de élite, que en ese tiempo pues eran ex-gafes, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate, yo siento que era primero comenzó como un brazo armado, si no me equivoco. Sí, del Golfo, y posteriormente pues se fue agarrando poder. Y aunado a esto, pues imagínate todo el adiestramiento militar, o sea, yo siento que era uno de los cárteles que ya tenía un entrenamiento que tal vez muchos no es que no tuvieran, sino que ya venía con una gran ventaja, ¿no? Demasiada. Por ejemplo, hay algo bien importante, incluso aquí en el libro está documentada esa parte. Inician como la guardia personal de Ociel Cárdenas, que en ese momento es el jefe del cartel del Golfo. Ociel había cometido algunos errorcillos, entre ellos se le ocurrió amenazar aquí en territorio nacional a una persona de la CIA y de la DEA, y fue el error más grande de Ociel, porque obviamente ahí empezó la cacería a este capo. Entonces en ese momento empieza a estar paranoico, sabe que vienen por él, y en ese momento él tiene a un escolta, que es un ex militar, que es Arthur de Sena, el Z1, o quien va a ser conocido a la postre como el Z1, y es a quien le encarga, si es a veces que necesitamos formar un grupo para que me cuide, porque pues hubo un error, ¿no? Y así es como se forman los primeros Zetas, de, como comentas, ex miembros del GAFE, que se van de guardias de Ociel. Empezaron con 7, después se incorporaron otros 7 y llegaron a un total de 30 y tantos, algo así, y ya es cuando entran como un brazo armado, como un grupo que se va transformando del cartel del Golfo. Que eran como sus fuerzas especiales de ellos. Cuando tenía que mandar a reventar algo, los iba a mandar ellos en avanzada, diríamos, ¿no? Los mandaban en avanzada. Y pero algo bien importante es que empiezan a tener una participación más activa los Zetas. Ya hay un punto, si no ando mal, es entre el periodo entre Z1 y Z3, que hablan con Ociel y dicen, ¿sabes qué? Que también queremos ganarnos una lanita más, entonces déjanos también mover este vicio, ¿no? Y empiezan a tener una participación más activa, alcanzan más fuerza, y ya luego viene la separación entre Zetas y Cartel del Golfo. Si no me falla la memoria, por 2009, ¿no? Ajá. Pero como comentabas hace rato muy acertadamente, era lo mejor que teníamos, como se dice coloquialmente, la crema de la crema, y nos voltean bandera. La pregunta es, ¿cómo los paras? ¿Con qué frenas a tu mejor grupo? No había forma, y se vio claro en los enfrentamientos. Cuando se enfrentaban, por ejemplo, los Zetas y Sinaloa, pues los barrían los Zetas, porque traen toda una escuela, todo un adiestramiento. Incluso aquí en el libro encontré un artículo que hablaba de que los Zetas en su auge, en la época de Z3, Z40, tenían la capacidad de ellos tomar una ciudad en 3 días, literal, con el conjunto de estacas que llegaban. Entonces era algo impresionante, y obviamente llegaron a un punto en el cual modifican la historia del narcotráfico aquí en México, pero no nada más por esto que mencionamos, la parte táctica y operativa, sino que ellos conforman un nuevo modelo. Ellos son los que empiezan la extorsión territorial. Ellos son los que empiezan a drenar la economía a los locatarios. El famoso derecho de piso lo empiezan a incursionar los Zetas. Entonces dejan una herencia bastante desagradable aquí en ese sentido, porque ya los otros grupos empiezan también a replicar. Exactamente, a replicar ese modelo. Hay un dato curioso, y eso es, por ejemplo, eso te dejo la exclusiva aquí. Sí, a ver, cuéntanos. Yo tengo una hipótesis que no puedo probar todavía. Ok. En la época en la que estaban los Zetas con el Golfo, todavía más o menos, te digo, viene la separación 2009-2010, más o menos por el 2008, el Golfo entró en contacto con una mafia italiana que es la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria. ¿Ok? Ok. Una de las características más fuertes de esta mafia es la extorsión. Definitivamente. Controlan todo lo que, o drenan toda la economía de Calabria. A mí me llama mucho la atención que en tiempos, cuando Zetas y Golfos estaban juntos y tienen contacto con esta mafia, y que después los Zetas empiezan a replicar un modelo similar al de la 'Ndrangheta en la cuestión de extorsión. No tengo elementos o evidencia para afirmarlo, pero digo, por ahí tengo esa hipótesis, ¿no? Que igual y también adoptamos ciertas conductas o replicamos algo de allá.
Sí, obviamente como que aprendieron y dijeron, pues, ¿Sí? ¿por qué no hacerlo aquí? Claro. ¿Qué perdemos? No perdemos nada y ganamos todo, ¿no? Porque Sí. si te das cuenta, en lo que fue Coahuila, en lo que fue Tamaulipas, obviamente se enfocaron en secar el territorio y todo. Incluso algo bien interesante, empezaron con los giros negros, con todos estos negocios irregulares, cantinas, bares ilegales, todo esto, los, como se dice coloquialmente, también los puntos de venta de estupefacientes, empiezan a controlar todo lo lícito y lo ilícito. Sí, no, y es como tú dices, yo siento que, como tú dices, digo, no sabía este dato que en 3 días podían tomar una ciudad, pero también me queda bien claro que es por todo el nivel de conocimiento operativo que tenían, obviamente el nivel de conocimiento que también empezaron a agarrar, pues estando con un cártel que también era fuerte. Claro. Obviamente le aprendieron muchas cosas, y súmale tanto los contactos y ver ya la parte no solamente operativa, sino administrativa, que fue expandirse. Además, recordemos que los Zetas se caracterizaban por su nivel de ferocidad, por así decirlo, porque sí eran muy violentos, ¿no? A la hora de pues llevar un asalto. De letalidad. Sí. Incluso, por ejemplo, es lo que se les dice que ellos son los padrinos de los descabezados, ¿no? Que ellos fueron los que empezaron a... Ahí también hay algunas dudas, ¿no? Porque te hablan de que también los arellanos llegaron a hacer ciertas cosas, no tengo el dato preciso, pero coloquialmente y públicamente dicen que los Zetas fueron los que empezaron esto, ¿no? Lo dejamos ahí a la memoria colectiva. No, y de hecho, un dato muy importante, por ejemplo, yo que he tenido contacto con el Marino Loco, él sí me ha comentado que porque él obviamente tiene su curso de fuerzas especiales. No, es el de FES, porque es de la Marina, sí. Perdón, sí. Entonces, con su grupo, cuando tuvo diferentes enfrentamientos con los Zetas, obviamente decía que eran duros, o sea, no era ir a enfrentar a no sé, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero no era como enfrentar a tal vez a un delincuente convencional, por así decirlo. A una persona que le das en un el arma. monte le dieron un arma y dispárale esas latas y agarraste. No, aquí es un entrenamiento militar de élite. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, eran enfrentamientos donde si no te resguardabas, si no aplicabas lo que sabías, te pegaban, porque eran cabrones que sabían cómo hacerlo. Traían toda la escuela y también tenías que contraatacarlos con algo del mismo tamaño, ¿no? Y él lo que decía es que era mucha inteligencia y obviamente ellos se seguían preparando. Tú sabes que el comando que entrenan siempre mira, te enseñan muchas cosas en un curso y en ese curso te van a servir para toda la vida. Claro. Por eso es que muchos cárteles, por así decirlos, que en este caso ya también, como dice, ahorita nos estás explicando, mafias, siempre buscan como ex soldados o ex operadores especiales o fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque van a batallar menos. Obviamente van a tener un soldado que pues puede equivaler a lo mejor a 20 cabrones que les das un arma y un chaleco. Y que si hay un enfrentamiento, pues va a pegar, o sea, de que va a pegar, va a pegar. Claro. No es como que, a ver si pegas, ¿no? No es suerte, es planificación. Exactamente. Es estrategia. Sí. Nos damos cuenta, regresando a ese punto de los Zetas. O sea, ya teníamos la crema de la crema, lo mejor de lo mejor. Y todavía ellos se capacitaron más. Empezaron a traer caiviles para entrenamientos. Empiezan a jalar a ex-rangers, empiezan a jalar a ex-deltas y se especializan y se especializan. Esa especialización bélica también fue otra herencia que dejaron. Porque si tú te das cuenta ahorita lo que vemos con Jalisco y eso, o sea, se quedó esta herencia de especializarse en la parte operativa y táctica, ¿no? Pues es que yo siento que es como lo que les da el plus, ¿no? O sea, se oye mal, pero realmente es como, a ver, quiero enfrentar a gobierno, pues tengo que tener al menos un equipo que pueda enfrentarse de a un tú por tú con ellos. Además, un buen topón. Además, acuérdate que hay hay un dicho que dice que menos es más y más es menos. Entonces yo siento que ellos apostaban por el menos es más. Prefiero tener tal vez menos hombres, pero que estén bien capacitados y que tal vez si tengo un evento o los mando, no sé, hipotéticamente, mando, ¿sabes qué? A la 100 mesa comandancia, van a llegar y o sea, van a dar de baja a todos los elementos. Y van a hacer un desmadre, esa es la realidad. Y lo van a hacer con conocimiento, o sea, no van a ir a disparar nada más porque sí.
No era la suerte, era una instrucción y que se tenía que cumplir y que sabías que tenías al grupo entrenado para hacerlo, ¿no? Al correcto. Iba a cumplir la misión sin dilaciones, sin problemas. Bueno, que ahorita, digo, no tengo ese dato, no sé si sigan activos todavía, si haya, pero yo ya desapareció completamente ese grupo. El GAFE, hasta donde yo sé, se reestructuró y tiene otro nombre ahorita, pero ahora sí que la capacitación ha sido para mejorías. No, los Zetas sí desaparecieron. Es que ahí es a lo que vamos. Por ejemplo, históricamente te dicen, sabes que ya desaparecieron, pero si nos damos cuenta, el remanente más fuerte de todos los remanentes es el Cártel del Noreste, que incluso era dirigido por el sobrino de Z40, de Z42, que es el Huevo Treviño, que lo detuvieron hace unos años. Pero no nada más eso, también hay otras células delictivas. De esta información, por ejemplo, que habíamos revisado, te dicen, no, es que los Zetas ya desaparecieron y todo esto. Pero en Oaxaca tiene un poco más de 500 municipios. Es grandísimo Oaxaca. Y hasta el día de hoy hay más de 400 municipios controlados por los remanentes de los Zetas. Entonces dices, no que desaparecieron, o sea, no puedes desaparecer tan fácil algo así de complejo y de peligroso, ¿no? Menos que era una mafia, dices. Uh-huh. Sí, o sea, dices, porque de repente también en el discurso oficial te dicen que las bandas, no es una banda, no son como los Panchitos, ¿no? O sea, este es un grupo muy especializado que se dedica a varias actividades delictivas. Entonces, no es tan fácil que acabes con algo así de la noche a la mañana. ¿Crees que vuelvan a resurgir en algún futuro? Es que son cíclicos, esa es otra de las características mafiosas. Okay. Van como que de repente hay momentos en los cuales como que bajan y vuelven a subir, pero no, si te das cuenta, no se extinguió el Golfo, no se extinguió. Ahorita, por ejemplo, se hablaba de que se había terminado con los Beltrán Leiva, pero siguen sonando por ahí, ¿no? Entonces, estos grupos no es tan fácil que los destruyes. No hay, y esa es una cuestión de las mafias. No hay un registro de que hayas destruido una mafia en la historia. Nunca. Por ejemplo, se hablaba de la destrucción de la Cosa Nostra en Italia y no la destruyeron. Han habido esfuerzos muy grandes para acabarlos, para destruirlos, pero no. La Yakuza japonesa sigue operando. Tal vez con menor fuerza o con menor visualización, podríamos decir, pero siguen trabajando de cierta forma, ¿no? Fíjate que eso es algo muy interesante que tú dices, o sea, son datos que se me quedan en la cabeza y de verdad me van a servir, yo creo que para muchas canciones el decir, ok, me están contando un panorama, pero obviamente tú para realizar esos libros es un estudio impresionante el que tuviste que haber hecho. ¿Por qué? Porque son datos que no vas a sacar nomás porque se te ocurrieron, ¿no? Todos tienen que tener un respaldo y me gusta la forma en que dices hipotéticamente, o sea, no te lo puedo comprobar, pero es una opinión mía, nada más. Claro, o sea, revisas varias cosas y dices, a ver, los Zetas evolucionaron con todas estas características y de repente le ves tintes mafiosos. Y curioso que históricamente es después de que tuvieron contacto con la Ndrangheta, ¿no? Dices, ¿ten forma de comprobarlo? No, pero dices, pues suena lógico, ¿no? No, y además, pues obviamente el estudio que tú haces, no siento, es como que nada más, voy a investigar nada más porque quiero añadir esta parte, ¿no? Sino tu conocimiento también te permite deducir y hacer estas hipótesis, decir, o sea, como que van de la mano, como que es algo congruente, ¿no? Sí, dices, tiene como mucho sentido, mucha lógica. Incluso hay un libro específicamente de ese punto que se llama Contacto en Italia, de Ana Lilia Pérez, que te habla de cómo la Ndrangheta tenía una red de tráfico de cocaína hacia Italia, pero que pasaba por Estados Unidos y que de repente se quebró la cadena de suministro, podríamos decir. Detienen a unas personas, entre ellos un cubano, que era uno de los proveedores, y entonces entra en contacto. Nosotros ofertamos oferta y demanda, ¿no? Ajá. Así de, fíjate, ya no tienes quien te las mande, nosotros te las mandamos, ¿no? En este caso los Zetas. Sí, o sea, bueno, los Golfo y luego Zetas. Que en este caso, o sea, siempre, o sea, se pudiera decir que los Zetas se convirtieron en mafia cuando, si lo vemos por este lado, hubieran seguido juntos, hubiera sido el Cártel del Golfo. Se hubiera convertido en una mafia por el alcance que ya iban a empezar a tener. Pero
aquí lo que pasó es que dijeron los Zetas, a ver, ya tenemos estructura, ya tenemos poder, ya tenemos contactos, pues lo hacemos nosotros y por qué aliarnos, mejor Claro. nos volvemos más fuertes. No le veo el caso darle de ganar a mi jefe si mejor me puedo comer el pastel yo solo, ¿no? No, Entonces, y es que además yo siento que al final de cuentas la necesidad se convirtió más de ellos. O sea, más bien su dependencia fue más de los Zetas al principio. ¿Por qué? Por la seguridad. uh-huh. Y ellos pues obviamente estaban ahí por el sueldo, pero posteriormente cuando yo siento que ellos ya lograron tener una estructura sólida y vieron el negocio, aparte dijeron, pues nosotros tenemos toda la parte operativa. ¿Para qué? ¿No? O sea, uh-huh. sí que yo siento que en esto, digo, obviamente todo es importante, pero como tú dices, es una gran ventaja tener la parte operativa. Te va a dar mucha ventaja el conocimiento de campo, el reconocimiento. O sea, por ejemplo, ellos... Es lo que va a abrir. No, inclusive podían hacer hasta incursiones en ¿cómo se llama? En paracaídas. Uh-huh. O sea, podían hacer muchas cosas, ¿me explico? Y fíjate, ese dato que digo, yo ya lo sabía, pero me lo acabas de reafirmar, que es que Ranger, ex-marines, ex-deltas... Caibil. Y Caibiles, o sea, ¿qué no te imaginas que contrataron? Incluso se dice coloquialmente que esta práctica de cortar cabezas la aprendieron de los Caibiles. Pero pues ahí tendríamos que ir viendo, ¿no? Lo que sí es que obviamente pasó después. Sí, no, prácticamente. Uh-huh. Y por ejemplo, hoy en día, obviamente estamos viendo en México, como tú ya nos dices, un dato muy importante. Uh-huh. Ojo, todo esto que estamos platicando, a ver, aquí hacemos una pausa para que nos presumas tus libros, hermano. Presúmenos tus libros para que eso. Fíjate, estamos hablando un poquito de lo que contienen un libro. Un libro. Ok. Estamos hablando un poquito de lo que contiene este. Que es el destápalo para que lo vean. Quiero agradecerle porque pues me trajo este pequeño obsequio y la mera verdad. No, sí me los voy a aventar. Tiene mucha información así muy... En lo que me echo uno, que Gareth se avienta... y una vez se lo hace a cámara, que es la que tiene más definición. Para que lo puedan... A ver ahí. Ahí está. Ahí está un poquito más atrás. Más atrás, exacto. Ahí está. Ahí para que lo puedan... Ahorita nos dices dónde lo podemos adquirir. Uh-huh. Está muy chingón tu portada, ¿eh? Se bañó. Sí, le quedó padre, ¿no? Dicen que un libro no se juzga por su portada, pero pues quedaron padres estos, sí. ¿No? Entonces, se es el paquete completo. Luego, oye, ¿de dónde es el libro, no? Se ve muy chingón, miren, aquí está. Yo creo que es Antonio Eduardo Cos, ¿tú? Y León Quirós. Y León Quirós, que es tu colaborador. No, soy yo todo. Tengo nombre de actor de novela. ¿Todo así? Antonio. Sí, es que un apellido es Cos y León y el otro es Quirós. Órale, no manches. Todo esto se te ocurrió a ti. O sea, o tuviste ese equipo de trabajo. No, yo solo, todo yo. Ahí te va cómo estuvo el proceso, por así decirlo. A ver, enséñame el otro y ahorita nos explicas el proceso. Porque sí me interesa conocer ahí, enséñale a la camarita. Ese es otro libro donde van a encontrar... aquí es la cámara, ahí está. Eso. Ahí en ese libro que pueden encontrar una pequeña definición. Este libro habla de la 'Ndrangheta, de la mafia de Calabria, de la mafia más importante de la historia. Y es el grupo de delincuencia organizada más importante del mundo y de la historia. Pero no es tan conocido. Obviamente, si te das cuenta, mucha gente te dice Sinaloa. Y muchos investigadores muy reconocidos dicen el cártel de Sinaloa es el grupo de delincuencia organizada más importante de la historia. Yo difiero, no por una cuestión personal o un capricho, difiero por todo el proceso de investigación y la información que recolecté. Hay momentos históricos en los cuales se ha revelado información muy importante. Más o menos por el año 2008-2009, 2009 en específico de Italia, relativo a la 'Ndrangheta, se hizo un informe en el cual se reveló la autoridad italiana cuánto ganaba esta mafia. La 'Ndrangheta gana aproximadamente 60,000 millones de euros al año. Son casi 80 millones, entre 60 y 70 mil millones de dólares. ¿Ok? Lo comparaban con... ¿Cuánto ganaba? 70 mil millones de dólares al año. Al año. Eso gana la 'Ndrangheta. Hasta el día de hoy.
son como 60 más o menos. Es un poquito más caro el euro. Un poquito más. Ajá, Okay. Un poquito, pero más o menos una. Y ya en dólares era 70, 80 millones. Okay. Pero ahí te va. Aquí lo interesante. Se hacen estimaciones así de qué empresa gana esto, ¿no? O sea, y se pone a ver que en ese año, esta empresa que nosotros conocemos como Google, que es una de las empresas más importantes del mundo, gana menos que ellos en ese año. De ese tamaño estamos hablando. Y algo bien interesante es que más o menos por aquellas épocas, lo que es en ese momento la PGR y lo que es la DEA, comparten unos informes tanto allá en Estados Unidos como aquí, en los cuales hablan de las ganancias de los cárteles mexicanos. En ese momento están hablando de Sinaloa, de Juárez, los Zetas, y si no ando mal, la familia michoacana. No recuerdo bien, pero eran 4. ¿Ok? Los 4 principales en aquella época. Y reportaba, tanto PGR como la DEA, que ganaban nuestras organizaciones aproximadamente 20 mil millones de dólares al año. Entonces estás hablando, para ponerlo en perspectiva, que esta mafia ganaba 3 veces lo que nuestros cárteles juntos. ¿Ok? Entonces, hay muchos puntos por los cuales yo afirmo que esta mafia es el grupo de delincuencia organizada más importante del mundo y de la historia. Ese es uno, las ganancias. Ganan incluso, hace una comparativa a la autoridad italiana, que ganan más que el Producto Interno Bruto de 2 países pequeños. O sea, ganan más que 2 países chiquitos. No manches. Exacto. Pero ellos son de Italia. Italia, Calabria específicamente en Italia. Ajá. Y hay muchas, si quieres después podemos hacer todo un podcast de esto, que sería este libro, porque es esta mafia, la 'Ndrangheta. Pero te digo, o sea, se habla de la importancia de Sinaloa y la fuerza, y claro, nadie lo va a poner en duda, es nuestro grupo más fuerte. Tampoco son competencias que nos vayamos a sentir orgullosos de tener el grupo delictivo más peligroso, ¿no? Pero con base a los datos o la evidencia, yo creo que no. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita estamos viendo la posible, porque tampoco creo que pase así, pero bueno, tendremos que ver con el tiempo, el posible desmantelamiento de Sinaloa. Muchos teóricos, muchos investigadores te dicen, ¿sabes qué? Que lo que está pasando ahorita, este enfrentamiento de la Malliza y la Chapiza va a terminar por destruir a Sinaloa desde sus adentros, ¿no? Uh-huh. Puede ser, hay mucha presión de Estados Unidos, ¿no? Hay mucha fuerza. No lo veo imposible, pero si dices difícil, sí, imposible no. ¿Qué pasó hace unos años? Déjame, te pongo en relación otra comparación con la 'Ndrangheta. En el 2020, incluso en el libro alcancé a hablar de eso, inició una operación que se llama ICANN, que era una operación controlada o dirigida por Interpol. La 'Ndrangheta está en 32 países. Vas a decir, oye, Sinaloa está en más, está en 60. Sí, pero hay una diferencia bien importante, que Sinaloa establece ciertos vínculos y la 'Ndrangheta echa raíces. La 'Ndrangheta hace una base operativa, manda gente ahí a vivir, por ejemplo a Sudamérica, Bolivia, Perú, Colombia, manda gente ahí a vivir y que crea toda una estructura para de ahí transportar droga hacia Europa, hacia Italia. Entonces tiene raíces en 32 países. O sea, tiene centros de operaciones ya. Exacto, establecidos, conformados. Por ejemplo, en Australia, ellos tienen presencia desde los años 50. Entonces ya tienen toda una historia ahí, toda una raíz. Pero ¿qué pasa? Interpol coordina el trabajo de estos países donde está la 'Ndrangheta. Se involucran los 32 países. Específicamente 16 se involucran completamente con todos los recursos. Comparten inteligencia, comparten recursos y el objetivo es destruir a la 'Ndrangheta. Le dieron un tiempo de vida de aproximadamente 3 años. Empezó en el 2020-2023. El trabajo de inteligencia y táctico operativo y todo de 16 países. ¿Sabes qué le hicieron? Pues nada, yo siento. Nada. Dices, a ver, espérame. Casi es como una OTAN. Casi es 16 países juntos. ¿Cómo que no la...? ¿No? El resultado final de esta operación que se llamó ICANN fue que se detuvo a 46 mafiosos. Entre ellos un traficante muy importante conocido como Rocco Moravito.
haz de cuenta como un chapo de allá, por así decirlo. No el más importante, pero sí de mucho. De los más importantes. Claro. Pero ese fue el resultado más fuerte que se logró con el trabajo conjunto de 16 países. Vas a decir, oye, pues que son muy torpes estas autoridades. No, pusieron toda la carne en el asador 16 países y no le hicieron nada. De eso es la complejidad cuando hablamos de mafia. De ese tamaño es el problema. O sea, es que como tú dices, como ya están metidos en diferentes... En todo. Sí, en todo. O sea, prácticamente se podría decir que tienen que estar un paso adelante de... Uh-huh. Y hace más difícil tal vez el poder dar un resultado, porque pues, dices, es la Interpol. Exactamente, dices, a ver, aguanta, o sea, es la Policía Internacional. Entonces a lo que vamos, si comparamos estas dos situaciones, aquí le estamos pegando bien duro en Sinaloa, en nuestro trabajo conjunto con Estados Unidos. Allá son 16 países y no le hicieron nada, entonces tal vez es más compleja esta, ¿no? Como decíamos, no son carreritas tampoco, no es competencia. Sí, eso es lo que te iba a decir. A veces digo como... Y es bueno que vean este podcast la gente, porque también a mí me queda claro que no son enchiladas, ¿no? Para que esto sea rápido, sino que por lo mismo que ahorita nos está diciendo que el cártel de Sinaloa es una mafia, obviamente va a tener más complejidad. Aparte, como tú dices, ahorita el cártel de Sinaloa está disputando... pues una lucha interna y aparte con el gobierno, o sea, está y quieras que no, fíjate que ahorita cómo se me viene a la mente, fíjate, es fuerte, ¿no? Es fuerte, nos queda claro, pero ¿qué estará pasando también por los demás cárteles? Ajá, por su cabeza, pensando en el que tal vez se apoyaran, pudieran una, ganar territorio, y dos, tal vez pudieran inclusive hasta desaparecerla, como tú dices, que no es imposible, uh-huh. Pero también te pones a pensar en que tal vez ellos no sabes con qué aliados cuenten, ¿no? Claro. Y realmente si llega a pasar eso, pues a lo mejor en lugar de obtener hasta pudieras perder, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, es una estructura tal vez muy sólida que así como me cuentas, es muy difícil, ¿no? Si imagínate esta célula que dices que tiene presencia en 32 países, pero tiene centros de operaciones y solamente pudieron hacer 45 detenciones, uh-huh. Y dentro de esos 45 pudieron un capo. Ahora imagínate, siento que es muy difícil, ¿no? Claro, es muy difícil combatirlos, pero también algo que estamos viendo con las detenciones recientes es que cuando hay voluntad sí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Claro, sí. Sí, ahorita, por ejemplo, de la administración anterior, y obviamente sin hablar como de partidos en específico, sí. Colores, ¿no? Siendo respetuoso. En la administración anterior hubo una omisión muy importante, incluso hay quien habla de complicidad. Lo que sí sabemos es que el expresidente negaba que se fabricara fentanilo aquí. No, aquí no se hace, no nada, ¿no? Ahora ya vimos con los desmantelamientos de laboratorios que sí hay laboratorios de fentanilo. Siempre lo hemos sabido, pero lo negaban, ¿no? Ahora han habido golpes muy fuertes. Por ejemplo, este personaje que detuvieron, Canovio, conocido como el Güerito, era un personaje muy importante de la estructura. No, obviamente la cereza del pastel fue el Mayo Zambada, que también ahí hay varias versiones, ¿no? De que se entregó, que no se entregó. Lo que estamos viendo ahorita en Sinaloa nos da como o indica un poco que hay un enfrentamiento real, ¿no? No creo que sea una guerra fingida entre la Malliza y la Chapiza, pero se van dando esas circunstancias. ¿Qué pasa en este punto? Tenemos que ir viendo cómo también la política de seguridad no muchas veces también es definida desde el exterior, ¿no? Yo creo que si Estados Unidos no hubiera hecho la presión que está haciendo ahorita, tal vez la situación seguiría similar, ¿no? No, y además, por ejemplo, tú dentro de tu investigación, tú más o menos, porque ojo, estás hablando de lo que decía el ex, ¿no? Uh-huh. Pero tú más o menos tienes algún dato, así, tal vez no exacto, pero ¿desde cuándo es que se producía esto del fentanilo aquí en México? ¿Cómo cuántos años lleva? El fentanilo, yo incluso hace unos años tuve una entrevista con otro compañero, creo que hace como unos 5 años yo creo, y ya había este reporte. Estamos hablando que aquí ya había
reportes pequeños desde el año 2016 aproximadamente, desde antes de López Obrador. Desde antes de que López Obrador entrara al gobierno federal y en este caso de la Ciudad de México, desde antes de que ingresara Claudia Sheinbaum, ya había reportes de información de fentanilo. O sea, Que tal vez no se podían confirmar algo así, ok, pero ya había como foquitos rojos, podríamos decir. sí, Ya, obviamente, ya cuando, y no es nada contra Morena, somos respetuosos de los partidos, ¿no? Pero ya cuando entra este partido, hablando de tiempo y espacio, es cuando sí ya tenemos un boom y se incrementa. sí, y posteriormente ahorita que ya viene la presión, como tú dices, de Estados Unidos, pues sí han dado unos golpes muy fuertes, ¿no? Contundentes, contundentes. Han sido golpe tras golpe. Y no solamente, fíjate que platicábamos uh-huh. ahorita fuera de cámaras y también esto del operativo Enjambre, ¿no? Claro. Como que toda la gente, no sé, porque me acuerdo que fue como despertando y ya sabes, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, mucho, ya ves que voy al baño y pues ya sabes, checas el TikTok. Pues ya me paro normal y checo mi TikTok y ya estaba la noticia, operativo Enjambre, tantos detenidos. Sí, o sea, fue súper rápido. Así de, ¿y quién o qué? ¿no? Y la gente se quedó así como de, oye, vengan a este municipio y vengan a este municipio. O sea, porque la gente, o sea, fíjate, a mí me llegan muchos mensajes luego de gente de, oye, ayúdame, manda esto y manda el otro, pero yo te platicaba de la situación desagradable que pasé. Sí. Y desafortunadamente es eso que han actuado muchas células delictivas con total impunidad, el crimen pues ha crecido, pero también me da gusto ver que yo creo mucho en que el gobierno tiene toda la capacidad para poder frenar y tal vez no parar o erradicar, pero sí controlar. Porque no puede ser posible que la gente tenga que vivir con miedo, uh-huh. que la gente no pueda hacer sus cosas bien, que la gente no pueda emprender un negocio, que la gente no pueda viajar a gusto, que, por ejemplo, hoy en día yo también veo muchos asaltos que a los camiones. O sea, son muchas cosas que se han disparado, pero, o sea, dices a lo bestial. Pero duro. A lo bestial. Entonces, cuando yo veo este trabajo, o sea, también, quieras o no, yo siento que todo tiene siempre un mensaje, ¿no? Las detenciones es un mensaje a, como quieran, jugamos. Sí. Y súmale tantito a lo que dices, que te está apoyando una gran potencia como Estados Unidos con su inteligencia. Lo veíamos con los aviones, ya no me acuerdo cómo se llaman, unos que vuelan muy, muy alto, pero hacen inteligencia. Sí, y los barcos también que estuvieron aquí paseando, que nosotros decíamos que no fue, que fue en, aguas externas, pero digo, bueno, ok, ellos dicen que no, pero esa es otra situación. Aquí, ¿qué pasa también? Tenemos que entender que es la potencia mundial, todavía Estados Unidos, no quieren que siga llegando el fentanilo, tampoco asumen su responsabilidad porque tenemos que entender que el narcotráfico muchas veces va a seguir estas leyes de la economía, de oferta y demanda. Obviamente, mientras siga habiendo una demanda de consumo de estupefacientes allá, va a seguir llegando. Si dijéramos que en un caso muy hipotético pudieran blindar la frontera, que nosotros no se los pudiéramos llevar. Que bueno, vamos a encontrar la forma, ¿no? Somos bien creativos los mexicanos. Estaba Amado Carrillo y dijo, pues por aire, el señor de los cielos, ¿no? Uh-huh. De repente que empiezan controles aéreos más rígidos, pues por debajo de la tierra como topos, ¿no? Con los túneles. Exactamente, con los túneles del Chapo. Entonces, encontraríamos la forma, porque somos muy creativos, por desgracia para mal, pero hagamos de cuenta que un escenario bien hipotético, que dijeras, ya no hay forma de que pase un solo gramo de droga a Estados Unidos. De algún lado va a llegar. O vendría. Es lo que de repente dicen, entre broma y broma, cierra la frontera y vas a ver cuánto tiempo se tarda en brincarse, ¿no? Porque obviamente no se ha entendido que también tiene un problema de raíz. Nosotros tenemos el problema del envío completamente y la producción. Ahorita, por ejemplo, el fentanilo lo estamos produciendo aquí. Tenemos esa situación, sí, pero esa es nuestra responsabilidad. Y a ti como consumidor, ¿cuál es tu responsabilidad? Nosotros no les estamos poniendo un arma de fuego a los jóvenes para que lo consuman. ¿Qué políticas de prevención, de salud y todo eso están fallando allá también? Entonces tienen que checar también esa parte, ¿no?
Sí, no, al final de cuentas siempre he dicho que todo va de la mano. Claro. Y que es muy importante también entender esta parte de que no todo es culpa de los mexicanos, porque también si vemos así las armas, pues las armas vienen de Estados Unidos. Claro. ¿Ves esta polémica operación de Rápido y Furioso, ¿no? Que iba a ser para detectar la cantidad de armamento que ingresaba aquí. Y ya luego se perdió el registro, ¿no? Pues otra historia. Pero sabemos que más o menos el 80%, 90% de las armas de los cárteles, de nuestras organizaciones, vienen de allá, ¿no? Entonces es ida y venida, ¿no? Y ahorita hasta drones ya sacan. He visto que ya atacan con drones. Hace un par de semanas a un miembro militar, no recuerdo el rango, creo que era un comandante, lo atacaron, ¿no? Con una granada tirada desde un dron, dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué medidas estamos desarrollando para combatir eso? No, es que yo siento que ya hay límites que sobrepasan y lo más importante es pues también entender que yo digo, pues problemas son problemas de que traigan ellos. Yo siempre estoy en contra de que los inocentes salgan afectados. Claro, la gente, ¿no? Sí, la gente obviamente, o sea, y más el afectarles negocios, el afectarles, o sea, estamos en un país tan chingón, con unos paisajes súper cool, con una gente maravillosa, una gastronomía exquisita. No, tenemos un país hermoso en muchas cosas. Todo. Lamentablemente, pues nos merma toda esta, pues sí, todo esto que son las mafias y cárteles mexicanos, células delictivas, crimen organizado, todo lo que tenga que ver con lo malo nos va a afectar y yo creo que sí se puede, ¿no? Digo, muchas veces vemos de fuera, pero yo, por ejemplo, yo veo El Salvador y digo, he platicado con gente de allá y las cosas van bien, como todo gobierno tiene sus cosas negativas, pero de que se puede controlar, se puede controlar. Cuando se quiere. Bueno, ese es cuando se quiere. Y para cerrar, por ejemplo, ya para cerrar el podcast, les enviaron 29, sí, creo que sí fueron 29 capos a Estados Unidos. ¿Tú crees que haya sido estrategia de seguridad? Que haya sido, pues no sé, como bueno, es que se escucharía mal, como un pago a Estados Unidos, o por la imposición de Donald Trump. Personalmente yo creo que fue una imposición, porque incluso, por ejemplo, el secretario de Seguridad comentó aquí que la medida se había tomado porque estaba comprometida el retener a estas personas, que habían el Poder Judicial en este caso los iba a liberar o había ahí como unos business para soltarlos. Entonces por eso los enviaron. Pero la respuesta de Estados Unidos, incluso es el fiscal Gertz en este caso dio una respuesta muy similar al pronunciamiento de la Casa Blanca de que fue una orden ejecutiva que había solicitado el gobierno norteamericano, ¿no? No se le da que... Es algo bien interesante porque a nuestros ojos como mexicanos sí decimos, wow, o sea, aventaste a 29 y de los grandes, va el principal que ellos querían por la deuda histórica, Rafael Caro Quintero, por la ejecución de Camarena, ¿no? Dices, nosotros como mexicanos lo vimos como un gran golpe. Y llama la atención que en su comunicado oficial la Casa Blanca no agradece nada ni dice, ¿sabes qué? Esto fue una decisión conjunta, esta fue una operación bilateral. No. Estados Unidos incluso empieza el texto con la orden ejecutiva. O sea, Estados Unidos ordenó esto. Punto. Y fíjate que sí, yo siento que también en este punto sí son como siento que Estados Unidos tal vez, sí obviamente te voy a prestar mis recursos, vamos a hacer esto, pero a mis condiciones. Y se está viendo, ¿no? O sea, ¿sí? duele, porque pues obviamente no tendría que ser así, pero siento que todo se puede componer si en algún momento aprendemos a controlar, si se quiere controlar todo esto, como tú dices. Y realmente pues espero ya no sé, en un futuro muy pronto pues tener esa paz, ¿no? Que necesitan ya los mexicanos. Es que también ahí tenemos que entender qué resultados van a traer ciertos movimientos. Por ejemplo, se habla del pronunciamiento de los cárteles como organizaciones terroristas. Yo difiero desde la etimología, desde el término. ¿Por qué? Una organización terrorista, vas a decir, oye, pero lo que hacen son actos también de terror y son actos bastante violentos y todo. Claro, nadie está negando la violencia y lo malo que hacen estas personas.
en este terreno violento. Pero hay algo que se tiene que entender, que un cártel y un grupo terrorista tienen dos fines distintos. Por ejemplo, el grupo terrorista, hay como hay varias tipologías, pero las 4 básicas de grupos terroristas es por cierto motivo. Ejemplo, está el grupo terrorista separatista, que quiere una separación del Estado, que quiere crear como un Estado paralelo. Tenemos el ejemplo de la ETA vasca, ¿no? Hay terrorismo por cuestiones de étnica, de raza. Tenemos el caso, por ejemplo, allá en África de Boko Haram, que se encarga de atacar otros grupos de raza. Es una guerra de raza. Tienes la cuestión ideología política. Tienes grupos terroristas por ideología política. Ahí tenemos el caso del RAFT en Europa, en este caso en Alemania, del Ejército Rojo, que es una cuestión completamente política. Y tenemos también por cuestión religiosa. Tenemos ISIS, tenemos Al-Qaeda. Y ahorita, si tú te estás dando cuenta de lo que pasó en Israel, ¿no? Sí. Es una cuestión completamente religiosa. Y si tú tratas de decir, a ver, los cárteles mexicanos, ¿en cuál entran? No entran en ninguna de esas. Porque el cártel o también las mafias que hemos mencionado en tu podcast, su interés es económico. Lo que quieren es ganar dinero, quieren hacer recursos y quieren crecer más. Una empresa transnacional, son como un corporativo. No tienen esta ideología, no sirven a... O sea, sí tienen unas cuestiones políticas, pero con base a intereses económicos. Se van a ir, no les importa si es de izquierda o derecha, se van a ir con el que ganen lana. Entonces tenemos que entender esta parte y muchas veces no entendemos el alcance. Ellos, en este caso Estados Unidos, por su acta patriota, en esta persecución de los grupos terroristas, tiene que someter también a las estructuras circundantes que apoyan al grupo terrorista. Entonces, si tú, por ejemplo, pongamos un ejemplo, aquí la denominación de los cárteles como terroristas, no nada más los van a atacar a ellos, van a atacar a gente que hasta cierto punto tiene algún nexo con ellos y no un nexo voluntario. Ejemplo, una empresa de transportes que están extorsionando. Si se acredita que tiene el vínculo con el grupo, no es un vínculo voluntario, es a través de la extorsión. De todos modos, con base al acta patriota, estás apoyando a que opere el cártel. Porque eres una parte que les ayuda a que funcionen, aunque tú no quieras. Entonces tenemos que entender ese alcance. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos, este Trump es bully, es gandallita, ¿no? Que sabes qué, que vamos con todo. Y, por ejemplo, ¿en qué bancos mueven su dinero las organizaciones delictivas mexicanas? En Estados Unidos. ¿Vas a ir contra tus bancos también? Según tu acta patriota. Hay que pensar bien todo eso, ¿no? O sea, obviamente Trump no es una persona sin conocimiento, pero tal vez igual no está viendo todavía las dimensiones de los trancazos que está dando. Igual ya después le cae el 20, ¿no? Y ya para finalizar, todas estas deportaciones que hizo México a Estados Unidos, ¿crees que repercutan mucho en México? En México como tal, en que se reorganicen y eso, no, porque si te das cuenta no eran jefes en activo. Caro Quintero, hace cuántos años lo detuvimos, por ejemplo, el Viceroy, el hermano de Amado Carrillo, también cuántos años lleva detenido. O sea, ya eran capos de la vieja guardia, ya no estaban en activo. Los que podríamos decir que estaban un poco más en activo son los Treviño, porque a pesar de que llevan varios años detenido, todavía siguen sus ramitas por ahí trabajando, ¿no? Es lo que se dice extraoficialmente, que el Z40 seguía moviendo los hilos de los remanentes de los Zetas. Como consecuencia, yo creo que vamos a ir viendo cómo se va reorganizando la delincuencia organizada en México. Tenemos a Sinaloa y al Cártel Jalisco. No creo que lo que pasó les vaya a afectar a ellos. Ellos son los dos actores principales. Ahí más bien tendríamos que ir viendo qué va a pasar con ellos. Si es que en un caso hipotético se terminara con Sinaloa, yo lo veo muy complicado, ¿no? Por todo lo que mencionábamos. Pero ahorita no, estamos Malliza, Chapiza. ¿Y el Bencho? O sea, ¿qué está pasando con Cártel Jalisco? También hubo golpes importantes, que hubo la detención de sus hermanos, ¿no? Sí. Bueno, la detención de uno y la extradición de otro. Pero también estuvo la liberación de su esposa. Entonces, no, lo que muchas veces no nos ponemos a ver
es que somos piezas. Somos piezas en un tablero de ajedrez, los mexicanos, que no sabemos quién está moviendo. Sí. Y con base a qué intereses, ¿no? Sí, nunca sabemos quién está detrás, ¿no? ¿Quién va a ganar? Ahora sí que soy el jugador con lentes, gorra y así como estoy yo. Nada más ando moviendo las piezas y ya. Exacto. Hermano, ¿qué te iba a comentar una última cosa? Lo que gustes, para eso estamos. Tus redes sociales, ojo, ¿dónde podemos ver toda esta información? Subo más información educativa a lo que es al Instagram. Es antonio.cos.crimi. En el Facebook no lo uso tanto, es como una cuestión más personal, pero sí, ahí estamos. O igual en Twitter también me pueden buscar como Antonio Cos y en el Threads también. Que bueno, el Threads creo que casi nadie lo usa, ¿no? Pero bueno. En YouTube también empecé un proyecto de subir unas clases. Ahí también todavía están para que las chequen. Igual como Antonio Cos. En casi todo aparece como Antonio Cos. ¿Y si quieren adquirir estos libros y por medio de Instagram? Está en Amazon. ¿Amazon? Y está en Mercado Libre. Lo pueden comprar desde ahí. ¿En Amazon qué libros? Ajá, México. Sí, en Amazon México te metes y ahí está. Lo que yo les recomiendo, o sea, donde gustan adelante, porque ha habido varios compañeros que lo quieren en otros lugares o otros países y pues no llega allá, ¿no? Pero para la gente que luego está aquí, lo que yo luego les recomiendo es que en las presentaciones de los libros lo dejo más económico. Okay. Porque en Amazon creo que está con 500 pesos, algo así. Algo que, aclaro, aprovecho tu espacio. Sí, ese precio yo no lo pongo. No, es Amazon. O sea, el precio real del libro es 300 pesos. Y yo en los eventos, para que se venda... A mí no me interesa mucho la cuestión económica de la venta. Lo que quiero es que lo lea mucha gente. Okay. Entonces yo ahora sí que lo doy al precio más económico en las presentaciones de 200 pesos. Que lo lean todo lo que quieran. No, eso es chido, ¿no? Compartir tu esfuerzo, claro, tu conocimiento. Y es bien interesante. Hermano, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte en una segunda parte para cuando gustes, muchas gracias, del siguiente libro y me platiques cómo fue que creaste estos libros que la mera verdad se ven interesantes. Me los voy a chutar, para que todos tuyos. Me hagas mi examen de diagnóstico. A ver. Hermano, te agradezco mucho el espacio. Hermanito. Muchísimas gracias. Y yo también, gracias a ti por el apoyo y por permitirme estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Y también te quiero dar esta gorrita para que te veas bien bélico ahí de la marca 5.11. Qué detalle. Uno de mis patrocinadores para que te veas ahí bien chulo, mira, ahí, que te combine con el traje negro de una vez. No, muchas gracias. Ahorita que me quites, me la pongo. Sí, ahorita nos tomamos la foto. Claro. Pues hermano, te agradezco por visitarme desde las tierras prometidas. Y bueno, pues yo soy ese Gorrix, el del Flow Blindado. Les agradezco mucho. Espero que les haya gustado esta entrevista. Se puso muy, muy buena la plática. Vamos a tener una segunda parte para que la gente deje sus preguntas. No, a ver, hacemos una segunda parte con todas las preguntas que ustedes nos pongan. Ojo, las vamos a responder aunque dure 2 o 3 horas, pero pues háganoslo saber. Está muy interesante todo esto que platicamos, la mera verdad. No, sí, tiene mucho conocimiento. Hay, por ejemplo, aprovechando ese punto, porque yo creo que hablamos del primer libro varias cosas. Yo creo que todavía nos faltaron más. Déjame te cuento por si igual la audiencia después quiere mandarnos esas preguntas y desarrollar el tema. Tienen sistemas de creencias. ¿Qué cree Jalisco? ¿En qué creen los Zetas? Porque es muy importante. Es muy, muy importante. Son elementos de su identidad como grupo. Como su grupo. Las creencias en los cárteles. Bueno, pues yo creo que la gente va a estar bien interesada en saber eso. Porque, ¿sí? Fíjate, la gente pareciera que no, pero sí le gusta el morbo de saber cómo funciona una mafia, un cártel. ¿Te parece si lo dejamos para una segunda parte, hermano? Claro, con gusto. ¿Sí? Pues estamos al orden. Mi hermano. Gracias, hermanito. Después te puedo hablar bien. Pues bueno, banda, dejen sus preguntas. Ya saben, yo soy ese Gorrix, el del Flow Blindado, desde México, cabrón. Muchas gracias.